del Secret Service que realmente se presta a que sospechemos varias cosas. Los medios de comunicación estadounidenses, serviles a la oligarquía demócrata y lacayos del globalismo, hicieron una campaña furiosa para convencer a gran parte del pueblo estadounidense de que Donald Trump era no solo un peligro para el país y para la democracia, sino que además era literalmente, así lo describían, la reencarnación de Adolf Hitler. Desde una sesión de fotos de la actriz Kathy Griffin sujetando una cabeza prostética del expresidente fingiendo o incitando a su decapitación, hasta portadas y portadas de periódicos y revistas comparando al exmandatario con el genocida alemán, pasando por declaraciones de funcionarios de gobierno hasta el propio presidente Joe Biden diciendo que Donald Trump debería ser eliminado. ¿En verdad nos vamos a hacer los tontos con esta constante incitación a que alguien eliminara al candidato republicano? ¿Qué esperaban que pasara? Ni me voy a detener en los artículos periodísticos y declaraciones de funcionarios impresentables que acusan del atentado a la propia víctima diciendo que lo provocó con su discurso de odio y con sus provocaciones, porque con los idiotas no se discute. Yo no discutiría con un sujeto que cree que una mujer violada provocó a su violador por vestirse de forma provocativa. Entonces no voy a discutir con un medio o un funcionario que cree que un dirigente herido provocó su intento de homicidio por tener un discurso provocador. No hay lugar para la idiocia en un tema tan delicado. Pero en lo que sí me voy a detener es en el término discurso de odio. Es muy curioso que en un intento de asesinato que vimos todos a través de la televisión en vivo, la progresía acuse de odiar a la víctima y no al victimario. Porque justamente, y fíjense qué paradoja, un discurso de odio es, en teoría, una narrativa que lleva a quien la escucha a cometer un crimen. Tal y como la narrativa progresista llevó al intento de magnicidio de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, o tal y como la narrativa feminista llevó a la cruel tortura y asesinato del pequeño Lucio Dupuy. El discurso de odio es eso, es llenarle la cabeza a una audiencia con que hay que comparar con Hitler y eliminar a un candidato que compite en términos democráticos por la presidencia, o llenarle la cabeza a las mujeres con que el hombre es un violador por naturaleza y deben darle machete al machote, muerte al macho y muerte a los hombres, que han sido las consignas feministas por excelencia durante casi toda la última década. Discurso de odio es hacerle creer a los afrodescendientes que los hombres blancos del siglo XXI son responsables directos de un sistema esclavista que terminó hace siglos, solamente porque tienen el mismo color de piel que unos gringos de hace 200 años. Discurso de odio no es saber que las mujeres no tienen pene u oponerse a que las farmacéuticas les vendan hormonas a los niños confundidos. Discurso de odio no es saber y advertir que el feminismo de cuarta ola no es más que un gigantesco negociado político. Discurso de odio es lo que hace la izquierda progresista. Discurso de odio es enfrentar a los sexos, a las razas, a las comunidades, a los pueblos. Discurso de odio es atentar contra la democracia, llamando a eliminar candidatos presidenciales. Discurso de odio es comparar a los dirigentes de derecha con Hitler y Mussolini hasta que alguien dispare a sus cabezas o los apuñale y los deje al borde de la muerte. Discurso de odio es hablar en los medios hegemónicos sobre cuán malo es el hombre por el mero hecho de ser hombre, hasta que dos militantes feministas torturen y asesinen a un niño de 5 años por el mero hecho de ser varón. Eso es el discurso de odio. Entonces, basta de dejarnos correr por la izquierda asesina con el cuento del discurso de odio, porque quienes han institucionalizado un discurso de odio que terminó en tragedias o en atentados han sido ellos. Han sido ellos. La izquierda progresista, prostituta del establishment, de las grandes corporaciones y de la casta política, lo que hace es llamar discurso de odio a todo lo que no le conviene. Le llaman discurso de odio a debatir con datos, a tener argumentos, a decir la verdad. ¿Saben por qué? Porque decir la verdad es revelar los negocios que hace la oligarquía política y el empresariado corrupto con el cuento de la opresión, los derechos, las minorías, etc., y eso no les conviene. No les conviene
que dan antecuente que atrás de la mitología de género hay un negocio infinito de ministerios, secretarías, subsecretarías, fiscalías especializadas, juzgados especializados, talleres, cursos, colectivos que necesitan financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No les conviene que dan antecuente que el verso de las niñeces trans es para que las farmacéuticas tengan clientes de que son muy chiquitos y tengan que pagar entre 30.000 y 50.000 dólares por año por el resto de sus vidas para hacerse los tratamientos correspondientes hormonales. No les conviene. Por eso llaman a la verdad, a los datos, a los argumentos, discurso de odio. La progresía utiliza el término discurso de odio como en algún otro momento de la historia se utilizaba el término discurso herético o blasfemia. Llaman odio a la información que atenta contra los intereses que tienen algunos poderosos. A mí me ha tocado vivir en primera persona, y no es que quiera ser autorreferencial, sino que estoy hablando desde la experiencia personal, de haberlo visto yo mismo. Me ha tocado vivir en primera persona cómo pasquines y medios comprados por dirigentes me acusaban a mí y a otros colegas de estar involucrados en homicidios o en atentados que nada han tenido que ver con nosotros, solamente para difamarnos porque hicimos temblar sus kiosquitos. En un artículo patético, reciente, difamatorio, falto a la verdad, contradictorio e infantiloide, en el pasquín fascista Presentes, las autopercibidas periodistas Eugenia Ludueña, Mavisa y Ana Fornaro intentaron vincularme al asesinato de 3 lesbianas cometido por un militante kirchnerista, es decir, por alguien que no solo no es parte de mi audiencia, sino que si pudiera matarme a mí también lo haría. C5N, página 12, la televisión pública y un sinfín de medios kirchneristas en el año 2022 intentaron vincularme con el supuesto atentado en contra de Cristina Fernández de Kirchner, cuando no solo esto es una falsedad promovida por un aparato difamatorio, sino que cuando se le preguntó a la supuesta ideóloga de este supuesto atentado, y permítanme dudar, porque yo no vi sangre, no vi disparos volando, no vi heridos, no vi muertos, como sí ocurrió en el caso de Trump, como sí ocurrió en el caso de Bolsonaro, cuando le preguntaron, decía, a la supuesta ideóloga de este supuesto atentado, respondió que justamente estaba en las antípodas de la actitud no violenta que tenemos la mayoría de nosotros. Han intentado mancharnos, difamarnos, nos han perseguido mediática y judicialmente con el cuentito del discurso de odio, que es un negocio para mucha gente. Y los que tienen en sus manos la sangre de un chiquito de 5 años y de 2 candidatos presidenciales en sistemas democráticos son ellos. Decir la verdad no es odio, de la misma manera que nunca fue una herejía ni una blasfemia, o nunca debió haberlo sido. Odiar es querer eliminar a tu oponente. Odiar es incitar a la decapitación de un dirigente. Odiar es querer matar a los hombres. Odiar es atacar al hombre blanco. Odiar es lo que hace la religión fetiche de la izquierda con las mujeres y con los homosexuales. Odiar es lo que hacía el ídolo máximo de los zurdos con los homosexuales y con los disidentes en Cuba. Odiar es boicotear una conferencia de expositores que no son afines a tus ideas. Odiar es apedrear a profesores de biología como lo hace la izquierda en París. Odiar es sabotear un debate o una cátedra porque quien la dicta no tiene tu sesgo ideológico. Odiar es someter por ley la percepción de las mayorías a la de una minoría. Odiar es creer que los niños son mercancía para que un grupo de corruptos les vendan sus hormonas y lucren con centros de atención a las infancias trans. Odiar es exactamente lo que hace la izquierda con el discurso que reproduce y con las acciones que consecuentemente lleva adelante. Eso es odiar, no decir la verdad. Y tenemos que empezar a avivarnos y tenemos que empezar a alzar la voz. Basta de que nos corran estos tipos con las manos llenas de sangre, diciendo que los que odiamos somos los que sabemos sentarnos a debatir en una mesa y presentar argumentos y brindar datos. Hemos vuelto a la época inquisitoria en la que decir una verdad, comprobarla, presentar evidencia científica o empírica de algo, es una herejía o un discurso de odio, como le dicen hoy. Mientras tanto, los que odian son los que intentan aniquilar a candidatos presidenciales o los que en aquel momento te prendían fuego en una hoguera. Y la gente no reacciona. La historia se repite, vamos camino a tiempos muy oscuros y la gente duerme, está con TikTok, mirando a boludos, haciendo pelotudeces. Está bien, sigan durmiendo, sigan boludeando.
Junto con los amigos de Cube Exchange, vamos a estar sorteando $1000 para nuevos usuarios. Posiblemente reparta esto en 3 premios, 500, 300 y 200. Y lo único que tienen que hacer para participar es registrarse en un link que voy a dejar en la descripción de este segmento cuando esté publicado en YouTube. Fíjense, vayan para abajo, se fijan en la descripción, van a ver un link que dice aquí el sorteo. Hacen clic ahí, se registran en ese link y como en cualquier otra página verifican su cuenta. A ver si quieren ganarse unos dolarcitos y disfrutar un poco de lo poco que queda de Occidente antes de que se caiga.